Dakizuenez, ohiko moduan egiten duguna da, laborategitan hasten gara gogo eta filosofiko batekin, bakearen ekonomia zer dan zehazten, da gero pizkanaka zehazten joten gara. Como os decíamos, para los que no conozcáis, o sea, la primera vez que os aproximéis a los laboratorios, normalmente cada año siempre lo que hacemos es una aproximación antropológica o filosófica, lo que entendemos a un pensador que nos diga qué entiende que puede ser la economía de paz o hacia dónde deberíamos dirigirnos. Y de ahí lo que hacemos es ir concretando en temáticas. Hoy ha sido la temática primera, todo lo que tiene que ver con actividad económica para la generación de paz y la no vulneración de derechos humanos, donde hemos compartido de Jordi y Jordi. Y ahora la idea es que entramos en lo que es la temática más de derechos humanos y empresa, que tiene que ver con lo que son procesos de debida diligencia, avances, y después entraremos en una mesa redonda antes de los diálogos horizontales. Ahora lo que sí hemos pedido un poco para el marco, ligado con la normativa que ha comentado antes a la mañana Noemí, que se ha aprobado recientemente desde el Parlamento Europeo, que decía que, y ahora un poco que nos cuente lo que es el marco, etcétera. Entonces queríamos un perfil como el de Chiara Marullo, que es profesora, es doctora, cum laude en Derecho Internacional Privado en la Universidad Jaume I de Castellón, y es también profesora contratada allí. Y entonces, pues ha trabajado mucho en estos temas, en todo lo que tiene que ver con oportunidades y desafíos, la implementación de normas de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Y es la investigadora principal en este grupo de trabajo. Y lo que le hemos pedido es un poco que nos cuente también el marco y de cuáles han sido esas fuerzas, etcétera, que se han ejercido a la hora de aprobación. Sabemos que es un tema que llevamos muchos años siguiéndolo desde los laboratorios, que no acababa de aprobarse, por fin se ha aprobado. Pero cuáles han sido esa normativa y la directiva que habrá una transposición próximamente, pero por qué algunos dicen que ha sido descafeinada, porque otros dicen que ha sido avanzada. Entonces, un poco conocer también en qué se concreta, y la idea es también esto, las empresas es verdad que nos cuestan en algunos casos que se acerquen a los laboratorios, pero que a futuro también puedan ver esto. La idea es que quede grabado y ver también qué tipo de repercusiones tiene para ellos. Y después, ya una vez acabado, entraremos en la mesa redonda, donde sí que pediremos a las 4 partes que hemos traído como espacio de hibridación y confluencia de intereses, que seamos capaces todos de hacer una aproximación común a toda esta temática. Pero que no me alargo más. Chiara, ya te he presentado, entonces agradecerte mucho, darte la bienvenida. Sabemos que no era fácil poder venir, que el tema de vuelos estaba complicado, entonces agradecerte mucho el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros hoy, conociendo tu coyuntura familiar, etcétera, para poder estar con nosotros. Así que muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Lamentablemente en esta ocasión no me ha sido posible acompañaros de forma presencial, pero agradezco también que me habéis dado esta oportunidad de estar con vosotros, aunque sea de forma virtual. Bien, agradezco a los organizadores y los felicito por la organización de este 7º laboratorio, que es una temática muy actual. Obviamente nos dará esa temática, nos dará espacios para debates para los futuros años seguramente, ya que las normas de debida diligencia que se acaban de negociar en el marco europeo tendrán un impacto importante en todos los ordenamientos, y ya veremos cómo. También cabe mencionar que también hay otras iniciativas que también incluyen obligaciones de debida diligencia, y por lo tanto necesitamos juntar fuerzas desde diferentes ramas, no solo del derecho, sino también economía, ciencias sociales, comunicación, para poder entender todas estas normas que se están negociando y que tendrán muchos impactos para nuestras empresas. Bien, como bien explicaba Iker, os voy a dar unas nociones más generales sobre el proceso de debida diligencia para después entrar en las iniciativas europeas, centrándome en la joya de la corona, o que debería haber sido la joya de la corona, es la directiva diligencia debida en sostenibilidad. ¿Se ve el PowerPoint? No. Ahora en pequeño, pero lo voy a ampliar. Ahora sí, ¿verdad?
el tema de mi ponencia es sobre el proceso de aprobación, los pros y los contras de esta nueva directiva. Bien, cabe mencionar que en nuestro grupo de investigación llevamos muchísimos años trabajando tema de empresas y derechos humanos y en los últimos 5 años hemos centrado la atención en estas normas de diligencia debida, sin dejar de un lado otros mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas, pero entendiendo que las nuevas normas sobre obligaciones de diligencia debida merecían un estudio más profundo debido a los impactos que tendrán para nuestras empresas. Bien, ¿cuál es el panorama global? Cuando hablamos de normas sobre la gestión de la cadena de valor, podemos ver que al estado actual las cadenas de valores en las que actualmente trabajan más de 450 millones de personas tienen muchísimos impactos sociales, económicos, ambientales, en particular en las comunidades donde se desarrollan estas actividades. Este impacto no siempre tiene que ser considerado como un impacto negativo, obviamente hay también impactos positivos, desarrollo económico de las regiones, puestos de trabajo, pero los riesgos medioambientales y los riesgos sociales relacionados con las actividades de las cadenas de valor no se están gestionando de forma tal de poder minimizar lo que son los riesgos. Y al estado actual, en ámbito supranacional, no tenemos un instrumento de hard law, de norma vinculante, que podría proporcionarnos todas las herramientas que necesitamos para controlar las actividades en esa cadena de valor y responsabilizar a todas las empresas que participan a la misma. Por lo tanto, en el ámbito supranacional, regional y nacional encontramos una serie de instrumentos que están orientados a llenar este vacío legal que detectamos de normas vinculantes y que impide una justiciabilidad directa para las empresas que participan en la cadena de valor. Ahora bien, en estos marcos normativos podemos ver cómo se aborda el tema del control o de la gestión de la cadena de suministro partiendo de la idea de que es inevitable, existe una asimetría entre las empresas que participan en la cadena de valor y la empresa que coordina o que tiene un control directo sobre las demás empresas, influencia, debería por tanto tener también unas obligaciones para prevenir, mitigar, en su caso, reparar los impactos negativos que generan sus actividades, no solo en el territorio donde la empresa matriz tiene su domicilio, sino también extraterritorialmente, donde produce, donde distribuye, donde vende después los productos. Ahora bien, teniendo en consideración esta asimetría, esas iniciativas legislativas hacen hincapié en la necesidad de identificar y responsabilizar a la empresa matriz. La empresa matriz deberá, por tanto, diseñar un plan, deberá diseñar una estrategia empresarial, redefiniendo lo que es su misión, su visión y sus valores, transmitiendo estos valores a lo largo de la cadena. Y por lo tanto, tener procesos de gestión, ahora bien, en sostenibilidad, es decir, en su triple vertiente, social, económica y también medioambiental. Por lo tanto, para poder implementar esa estrategia, debe identificar los que son los riesgos de las actividades en toda su cadena, esos riesgos potenciales o reales, y poner en marcha medidas concretas, efectivas, para prevenir y mitigar estos riesgos y posteriormente, si se verifican impactos negativos, también poner en marcha buenas prácticas para remediarlos, que esas buenas prácticas podrían tener un impacto directo en el sector que se tomen en consideración y también en el mercado, promoviendo, por lo tanto, esas prácticas en el sector, en el mercado.
Esas iniciativas legislativas, os he puesto esta imagen de la OCDE, por lo tanto tienen la finalidad de fomentar una gestión empresarial más sostenible en términos también de derechos humanos y del medio ambiente, en toda la fase del ciclo de producción y no solamente en las fases, en las actividades desarrolladas directamente por la empresa matriz. En ese análisis, por lo tanto, es necesario partir del concepto de diligencia de vida y ver cómo se ha implementado este concepto de debida diligencia, del proceso también de diligencia de vida en los instrumentos de soft law existente, pero también de hard law, y ver cómo este proceso, este concepto, ahora encuentra su lugar en normas e iniciativas de hard law, más bien en ámbito estatal o regional, si hay este encaje con la idea inicial, con el concepto inicial y con el proceso delineado de diligencia de vida. Para poder... ¿Hola? Oíamos un pequeño ruido, no sé si puedes apagar por el altavoz. Yo creo que hay en otra casa, creo que están utilizando algo. Esto ya no depende de mí, lo siento mucho, pero es... Adelante, perdona. Entonces, partiendo de los principios rectores, cuando analizamos los principios rectores como primer instrumento donde encontramos recompilado el concepto de diligencia de vida, el proceso en tema de derechos humanos y protección del medio ambiente, tenemos que recordarnos que los principios rectores son normas de soft law internacional, pero que en su función impulsora han constituido la base legal a nivel internacional para que otras iniciativas para la mitigación y posiblemente también la rendición de cuenta pudiesen desarrollar medidas concretas de diligencia de vida. Y han puesto las bases para los que conocemos como plan de acciones a empresas de derechos humanos en muchos estados. Esto como premisa, sabiendo que los principios rectores no abordan las medidas concretas de diligencia de vida. El concepto del que parten los principios rectores, que después ha sido plasmado en otros instrumentos, es repartir unas responsabilidades directas para los estados, para las empresas y garantizar también el acceso a la justicia a las víctimas. Los estados que tienen un deber de respetar, promover los derechos humanos, en este contexto tienen también obligaciones concretas de hacer respetar esos derechos humanos, también de cara al sector privado, reducir todas las barreras legales y procesales que impiden un acceso a remedio efectivo, tanto remedio extrajudicial como judicial. Eso implica que los legisladores tienen que hacer un análisis exhaustivo en su territorio y generar un entorno propicio para que las empresas respeten los derechos humanos y protejan el medio ambiente y hagan efectivo también el acceso a remedio. En el caso contrario, tendrán que adoptar todas las medidas necesarias para que se puedan superar estos obstáculos. Los estados, por lo tanto, tienen que centrar sus esfuerzos en aquellas empresas, sobre todo de su propiedad y bajo su control, que reciben, por ejemplo, importantes apoyos y servicios de organismos estatales. Pero también en todas las demás empresas que tienen intereses para el territorio. Ahora bien, en relación al sector privado, los principios rectores lo que establecen es que las empresas tienen que principalmente desarrollar, tener un compromiso político de asumir responsabilidades de respetar los derechos humanos, crear un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuenta, y que este proceso permita reparar las consecuencias negativas. El principio rector 17 desarrolla 4 pasos, etapas esenciales para que las empresas puedan hacer cumplir este proceso. Evaluación del impacto real y potencial,
integración de las conclusiones y actuación al respecto a la medida que serían necesarias, seguimiento de la respuesta y comunicación a terceros. Por lo tanto, desde el punto de vista del principio rectores, la diligencia de vida es un proceso que tiene que desarrollar en particular la empresa que coordina el grupo empresarial, que tiene un impacto importante sobre una influencia o control sobre el grupo. Este proceso tiene que identificar, prevenir, mitigar y abordar o reparar esos impactos. El enfoque del que partimos es el enfoque riesgos, impactos negativos. Ahora bien, ¿dónde se deberían aplicar? ¿Hasta dónde deberíamos aplicar estas obligaciones y hasta dónde la empresa matriz debería cubrir las empresas que pertenecen a su grupo? Desde los principios rectores resulta claro que donde se aplicarían las obligaciones, no solamente... ¿Me escucháis bien? Por la empresa matriz, pero también se deberían extender hasta su cadena de suministro, sus relaciones comerciales. Eso es muy importante ahora a la hora de entender cómo se ha trabajado en el marco regional, sobre todo de cara a la nueva propuesta legislativa sobre el control de la cadena. Bien, el concepto de debida diligencia ha sido después integrado en numerosos instrumentos de soft law internacional, tanto generales como sectoriales, y también ha sido parámetro de referencia en distintos instrumentos a nivel nacional. Repito, en los planes nacionales es un ejemplo. Pero acordámonos también que hay otras iniciativas en el plano nacional que han utilizado como base, hablando de obligaciones de debida diligencia, el enfoque dado por los principios rectores, entendiendo que es un proceso, por lo tanto no es una obligación, no son obligaciones de resultados, sino para poder seguir, controlar las cadenas. Es un proceso más de gestión empresarial en los que resulta fundamental todas aquellas medidas que sirvan para prevenir. Es un proceso para prevenir los riesgos. En su caso, reparar los impactos, pero ya de por sí, si llegamos a tener impactos negativos, significa que la empresa matriz no ha puesto en ser todas las medidas, o pudieran haber puesto en ser todas las medidas necesarias para que el impacto no se verificase. Cuando hablamos de la integración del concepto de debida diligencia en un plano nacional, las leyes estatales que contemplan procesos de debida diligencia tienen distintos enfoques normativos, aunque teniendo de base los principios rectores. Estos enfoques normativos se deben a que contemplan diferentes obligaciones en este proceso. Estas obligaciones esas obligaciones determinan el grado de responsabilidad de la empresa matriz de cara al incumplimiento también de las medidas diseñadas en el proceso. En mi análisis, lo que hago parto del concepto de debida diligencia de los principios rectores es analizo los diferentes enfoques normativos existentes en un plano nacional, divido las normas estatales sobre el control de la cadena de suministro que contemplan obligaciones de due diligence en tres tipologías. Encontramos las primeras, el primer grupo de normas estatales, os he puesto un ejemplo como es el California Transparency Act, en las que encontramos una única obligación de diligencia debida, que es el deber de información. Por lo tanto, esta norma estaría orientada a una mayor transparencia empresarial.
Un segundo grupo, encontramos la ley francesa, el Modern Slavery Act, la ley de transparencia noruega, que establece medidas también concretas, además de la información, de vigilancia y prevención de los impactos. Y por último, encontraríamos un tercer grupo en los que los estados van mucho más allá e integran un régimen de, por ejemplo, de responsabilidad civil contractual vinculado pero con el incumplimiento. Y se establecen también sanciones administrativas encaminadas a corregir la falta de cumplimiento de los deberes de debida diligencia. En este cajón encontraríamos también la propuesta de norma española sobre norma de debida diligencia acceso a la justicia, una propuesta que en el año 2022 se negoció en el marco de las actividades del grupo de empresas de derechos humanos finalizada justamente a tener una norma de debida diligencia propiciada por un proyecto del Ministerio Agenda 2030 dado a la Universidad Carlos III de Madrid. En el marco de este proyecto, en el que hemos podido trabajar más investigadores, se diseñó una norma que finalmente no vio la luz, que obviamente iba encaminada a esa tipología de obligaciones de información, de divulgación, de vigilancia y prevención, pero también conectaba las sanciones, conectaba el incumplimiento a sanciones administrativas iba más allá, estableciendo también normas relativas al acceso a la justicia, la responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, con este marco normativo estatal, vemos cómo se ha trabajado en la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea tienen una finalidad, las normas relativas al control de la cadena de suministro han sido negociadas marco de las instituciones europeas con la finalidad de armonizar y crear estándares mínimos para todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Esta finalidad, lamentablemente, veremos que no se ha logrado, pero la idea inicial, la idea con la que se empezó a trabajar era armonizar estas iniciativas en un plano regional. Cabe mencionar que en el marco de la Unión Europea existen actualmente diferentes instrumentos que incorporan obligaciones de diligencia debida para las empresas europeas entre esos instrumentos, además del instrumento de divulgación de la información no financiera, menciono también los reglamentos más actuales como sectoriales como sobre minerales en conflicto o madera y también otras normas más recientes que veremos cómo se podrán incorporar en el ordenamiento español, que son relativas a ecodesign o green claims. Bien, además de estas normas, de este marco normativo, en el año 2020 se inició una negociación sobre un instrumento vinculante de carácter obligatorio sobre diligencia debida empresarial corporativa en sostenibilidad. Desde el año 2020 hasta ahora hemos visto que las instituciones comunitarias han tenido diferentes enfoques sobre cómo tenía que salir esta norma, esta directiva, pero la idea de base era establecer un marco jurídico claro sobre las responsabilidades derivadas del deber de diligencia debida. Ahora bien, la directiva que ha sido aprobada recientemente por el Parlamento es fruto de intensos y muy difíciles negociados entre diferentes actores, muchos stakeholders. El texto definitivo es un texto muy complejo. Nunca habíamos trabajado con un texto de directiva tan complejo como el texto actual. Es un texto que ha sido sobre el que se llegó a un acuerdo en diciembre de 2023
el acuerdo no ha sido respetado, el texto actual refleja nuevas posturas, nuevas peticiones de algunas delegaciones, en particular la alemana, la francesa y la italiana. Por lo tanto, entendemos que las dificultades que encontramos en este proceso también han tenido impactos directos sobre finalmente el documento, el articulado que se presenta al día de hoy. Todas las críticas que podemos hacer, cabe mencionar que podrían ser resueltas en un ámbito estatal. Estamos hablando de una directiva europea, por lo tanto, en el marco del derecho de la Unión Europea es una norma que posteriormente necesita la transposición en ámbito interno. Por lo tanto, los estados podrían mejorar o adaptar mejor las obligaciones, las normas que se establecen en la directiva, mirando su propio ordenamiento interno. Veremos si eso será el caso y veremos en el caso español dónde tendríamos que luchar más, en qué aspectos tendríamos que luchar más para que esta norma de transposición tenga más eficacia, sobre todo de cara al acceso al remedio para las víctimas. Bien, la direttiva europea en sostenibilidad, en obligaciones de diligencia debida en sostenibilidad, es una directiva transversal. Se aplicaría a todos los sectores. Por lo tanto, las normas sectoriales existentes que establecen para sectores como la madera o minerales en conflicto, para esos sectores, las normas sectoriales deberían prevalecer sobre la directiva en cuestión. Sobre todo si garantizan, dan más posibilidades para los estados de establecer medidas más concretas para esos sectores y también reparar para los impactos negativos, tener medidas más concretas y de acceso a la justicia para las víctimas. Ahora bien, la norma, la directiva, se aplicaría a todas las empresas que entran en el ámbito material de la norma, con independencia de su tamaño, más allá de los límites establecidos, de los empleados, del volumen de negocio. Es decir, el ámbito material estaría diseñado, pero no se especifican más requisitos más allá del ámbito material ya del sí que establece unas actividades consideradas de alto riesgo para determinados sectores para los que se necesitaría un proceso de diligencia debida reforzado. ¿Hasta dónde se deberían extender las obligaciones de diligencia debida establecidas por la norma comunitaria? Bien. Cuando se iniciaron los negociados en 2020, la idea era la de alinear la directiva con el enfoque, el concepto, el proceso de debida diligencia de los principios rectores de la norma de la OCDE. Finalmente esto no ha sido el enfoque dado por las instituciones comunitarias, por lo tanto no hablaríamos de extender las obligaciones para toda la cadena de suministro, sino hablamos de cadena de actividad, reduciendo aguas abajo el ámbito de aplicación de la norma. La propuesta tiene como objetivo la de instaurar procesos de diligencia debida en las 4 etapas que hemos visto: identificar, prevenir, diseño de remedio, el caso de impactos negativos. Por lo tanto, garantizar este remedio extrajudicial y después judicial a las víctimas. Para las empresas, en relación al proceso, se establece que las empresas deberán primariamente encontrar, de forma prioritaria, todos los elementos materiales, los riesgos reales y potenciales de su actividad, también extraterritorial, y no solamente los riesgos de la empresa matriz, sino la que coordina el grupo empresarial, las actividades que entrarían en estas cadenas de actividad relativa al ciclo de vida del producto.
¿Por qué hablo de cadena de actividad? Porque veremos que el concepto ha sido reducido respecto al concepto dado por los principios rectores. No se establece respecto también a los principios rectores una lista específica de alcance de derechos humanos, sino más bien se habla de violaciones de derechos humanos. En términos de violaciones de derechos humanos, la directiva utiliza anexos para identificar esos impactos negativos sobre los derechos humanos. Esos anexos servirán para limitar el alcance, obviamente, de las obligaciones. Cabe mencionar que los investigadores que estamos trabajando estos temas no entendemos cómo han sido redactados estos anexos debido a que quedaron fuera muchos convenios supranacionales y regionales importantes y que deberían ser objeto también de esta directiva. En relación a los daños ambientales, también en la propuesta se omiten muchos instrumentos, sobre todo regionales y nacionales, latinoamericanos, que resultan ser muy importantes para detectar impactos negativos en el medio ambiente. Pasando a los ámbitos de aplicación de esta norma que repito es una directiva, no es un reglamento, hubiese sido más para resolver los problemas de conflicto de leyes en el espacio y en el tiempo. Entendemos que hubiese sido el instrumento indicado, no hubiese sido la directiva, sino más bien un reglamento comunitario, pero además en ese instrumento regional encontramos en los considerandos, en el articulado, mencionado el problema de conflicto de leyes existente con otras normas regionales sobre control de la cadena de suministro, en normas nacionales, pero no encontramos la herramienta, los mecanismos, los correctivos funcionales que se deberían poner en marcha. Además de decir únicamente que las normas sectoriales prevalecerán sobre las normas generales. Pero además de esto no encontramos otros mecanismos correctivos funcionales. Después no se resuelve el problema del ámbito de aplicación territorial de la norma, debido a que no se tiene en consideración que empresas que tienen mucho impacto en una economía entrarían o podrían ser sujetas a diferentes ordenamientos jurídicos debido a este impacto en la economía nacional. Por lo tanto, estaríamos duplicando los esfuerzos de las empresas que deberían tener obligaciones en diferentes ordenamientos. Veremos si en un ámbito nacional de transposición los conflictos de leyes, el ámbito territorial pueden ser objeto de estudio mucho más específico y resueltos por la ley de transposición. Pero esto también dependerá de la labor de cada legislador y dependerá de la voluntad de cada legislador. Transponer una norma comunitaria en el ordenamiento implica un esfuerzo notable, no puede ser una mera traducción al español o al italiano o al francés. Se necesita un trabajo crítico mirando todos los problemas que se podrían detectar y resolviéndolo con las herramientas internas. Bien, de cara al ámbito material, hemos dicho que la directiva teniendo que también dar respuestas a preocupaciones de delegaciones como la francesa, la alemana, la italiana, apostó por reducir el ámbito personal de empresas que entrarían. Lo más problemático desde mi punto de vista no ha sido tanto la reducción aguas abajo, pero sí la reducción o el quedar fuera del ámbito personal las instituciones financieras y los organismos públicos. Desde mi punto de vista es del todo inaceptable que una normativa que nace con la finalidad de establecer armonización europea en la gestión de los riesgos a largo plazo no aborde el papel central del sector financiero para las inversiones responsables. Sin duda esta exclusión
resulta totalmente incoherente con las políticas europeas que se han puesto en marcha relativas al sector financiero, pero además es indudable que creará desigualdades entre los distintos sectores dentro de la Unión Europea en el mercado único europeo, porque obligará a algunos sectores sí a tener obligaciones mientras otros no. En relación también al ámbito personal, recordamos que la propuesta se aleja también de los principios rectores a nivel conceptual, no utiliza, por ejemplo, el término cadena de suministro, cadena de valor, sino más bien cadena de actividad, reduciendo agua, tabaco, las empresas sometidas, y también en relación a los socios comerciales o relaciones comerciales, con contratista, subcontratista, cualquier otra empresa con acuerdo comercial con la matriz. Dicho esto, ya veremos en ámbito de transposición interna si estos problemas también conceptuales de calificación lo podremos resolver. No tengo muchas críticas en relación al procedimiento de por sí establecido en la directiva de diligencia de vida. También digo que como es una directiva, no entiendo el haber desarrollado de forma tan minuciosa el procedimiento de debida diligencia, ya que existen en el estado actual normas estatales como la alemana, como la francesa, como la inglesa. Bueno, Inglaterra no entraría, pero existen normas estatales y haber detallado tanto el proceso de debida diligencia podría suponer a esos países la necesidad de adecuar o modificar sus propias normas que ya están en marcha y que tienen impactos importantes en relación a la prevención, al control y rendición de cuenta de las empresas establecidas en esos territorios. Bien, dicho esto, el procedimiento de debida diligencia es desarrollado por la directiva. Son 6 acciones completas, donde la empresa tendrá que identificar, prevenir, adoptar un plan, mitigar y crear mecanismos de reparación, reclamación y también mecanismos de supervisión y vigilancia de su cadena. Ha finalizado el proceso de diligencia de vida delineado por la norma europea. Se establece que los estados deberán velar el cumplimiento de este proceso. La norma establece que cada país tendrá que encargar a una autoridad, bien una autoridad ya existente, o tendrá que crear una autoridad sancionadora, estableciendo por lo tanto un régimen sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones, no por los datos, por el incumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo pueden ser estas sanciones? La norma deja la posibilidad a los estados de que sean administrativas, penales, pero que tienen que ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Es decir, tienen que permitir que las empresas desarrollen posteriormente mecanismos eficaces para que estos impactos negativos no se vuelvan a repetir. Ahora bien, la directiva establece que las sanciones serán independientes del daño ocasionado, por lo tanto, el procedimiento sancionatorio administrativo, en su caso, será un procedimiento que no tendrá impacto sobre otros procedimientos para establecer responsabilidades civiles por el daño ocasionado. Las sanciones tendrán mayor consecuencias en relación a las empresas que solicitarán, por ejemplo, ayudas públicas, ya que posiblemente estas sanciones serán barreras para que estas empresas puedan en el futuro solicitar ayudas o tener acceso a la contratación pública. Por lo tanto, entiendo que desde esta perspectiva la directiva sí que avanza tendrá oportunidad de tener impactos directos y reales en el control de la cadena. Ahora bien, de cara a la transposición y de cara a otros elementos que han quedado fuera en las negociaciones y que merecerían
por tanto ser replanteados, por lo menos. Finalizo este apartado, estas reflexiones, hablando de lo que es expectativa contra la realidad. En las negociaciones que se empezaron en 2020 y que vieron ahora finalizado este proceso de negociación, la culminación en esta propuesta de directiva, en estas negociaciones participaron muchos stakeholders, entre otros afectados, sindicatos, organizaciones no gubernamentales que defienden, por ejemplo, a comunidades por los daños medioambientales que se verifican extraterritorialmente o por las violaciones de derechos humanos. Las expectativas, por lo tanto, eran muchas, sobre todo en tema de acceso a redes. La directiva no es una norma de competencia judicial internacional, tampoco es una norma de ley aplicable. La directiva es una norma que establece procedimiento de debida diligencia y que conecta l'incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia a un proceso sancionatorio. En su caso establece también mejoras procesales para poder garantizar el acceso al remedio de las víctimas. Esas mejoras procesales deberán ser incorporadas por la norma de transposición estatal, deberán adaptarse a lo que es el ordenamiento jurídico estatal. Esas mejoras, algunas de estas mejoras, como el tema de la legitimidad activa o pasiva, han sido inspiradas o se han inspirado por el ordenamiento alemán. Es decir, que las instituciones comunitarias, a la hora de redactar estas medidas procesales existentes en la directiva, han tomado como inspiración el Código Civil alemán. El Código Civil alemán, que es un código que viene de otra tradición jurídica, no es el nuestro. Nosotros somos ni España, ni Italia, ni Francia, compartimos la tradición jurídica alemana. Es un código en el que la responsabilidad extrajudicial, responsabilidad civil extracontractual está delineada, no totalmente de forma muy similar a la nuestra. Por lo tanto, a la hora de transponer esta norma en el ordenamiento español, tendremos que mirar muy detenidamente el artículo nuevo 29 y todas las demás medidas procesales que se derivan de este artículo. Dicho esto, en general no podemos no ser conscientes de que es necesaria una visión integral del acceso a la justicia. Es necesario replantearse muchas otras cuestiones también en términos de competencia judicial y de ley aplicable. Pero de cara a la transposición del ordenamiento español, hay algunas mejoras que desde la directiva seguramente tendremos que tener en consideración, identificando y protegiendo aquellos grupos que consideramos más vulnerables y que podrían tener más barreras legales y procesales en nuestro ordenamiento. Establecer tareas concretas para el órgano encargado de supervisar, que podrá ser un órgano administrativo o bien una comisión, por ejemplo, de derechos humanos, sobre la información que la empresa deberá publicar y las medidas que deberá poner en marcha, no repitiendo los errores que hemos tenido con el punto nacional de contacto. Uno de los puntos nacionales de contacto con menos casos es que ha trabajado muy poco en el tema de empresas y derechos humanos, no porque nuestras empresas no tienen problema extraterritorialmente, pero sino debido a las limitaciones que tiene, es el punto español. Por lo tanto, de cara a la transposición de la directiva y de cara a poner medidas más eficaces para garantizar el acceso al remedio a las víctimas, tenemos que trabajar de un lado mirando las tareas concretas del órgano encargado de supervisar la información y revisar las medidas para las empresas, que podrán después proporcionarnos herramientas útiles judicialmente hablando en los litigios, y también estableciendo medidas procesales más concretas para
proteger a los grupos que consideramos más vulnerables. La información tiene que ser una garantía para que el consumidor final sepa que... No más si te parece, poco a poco. Hemos empezado más tarde y ahora sí. Te queda solo esta... Sí, termino simplemente comentando. ¿Me veis bien? Sí, pero tenemos la presentación ahora. Sí, lo he terminado la presentación. Termino con unas reflexiones conclusivas diciendo que me disculpo mucho por el ruido. Yo la verdad no... La verdad que aquí además se escucha mucho. Mientras estoy hablando escucho todo el tiempo el ruido. De cara a la transposición, ahora la partida se jugará en la transposición. La directiva, que con mucha probabilidad muchos de vosotros habéis tenido ocasión de ver, la propuesta de directiva, no podemos pensar que sea una propuesta que pueda por sí sola darnos a las herramientas para poder superar todos los obstáculos existentes. De forma más integral habrá que trabajar desde el ordenamiento español en la transposición. Y de forma más integral cabe mencionar que el ordenamiento español tiene que transponer ahora 2 directivas. Esta tendrá que transponer, pero también la de información no financiera. Por lo tanto, la partida ahora se tiene que jugar, el partido ahora se tiene que jugar en la transposición, intentando ver cuáles son las barreras legales y cómo poderlas superar, pero sobre todo estableciendo obligaciones más concretas y que esas obligaciones más concretas sea también trasladada y apoyando a las empresas para que puedan cumplir. Al estado actual, opino que en el ámbito regional, en el ámbito estatal, no se ha hecho esta revisión integral de todos los instrumentos. Por lo tanto, se necesita, por lo menos ahora en la transposición, hacer esta reflexión y trabajar de forma más integral. Muchísimas gracias y lo siento muchísimo por el ruido. Entonces, sí, muchas gracias a ti, Chiara. Si te parece, bueno, más allá de abrir ahora igual el turno de intervenciones, si te puedes quedar, lo que haremos será ahora en la mesa, bueno, a no ser que haya alguna pregunta así imprescindible, pero yo creo que lo suyo es, si te parece, hacemos la mesa redonda y después, si te parece, Chiara, tenemos el micro abierto para que puedas intervenir a través del Zoom. Y muchísimas gracias, porque la verdad que nos ha hecho una revisión, bueno, pues muy interesante de cómo se está avanzando y cómo se ha avanzado en los diferentes países. Muchísimas gracias. Entonces me quedaré y ya al final de la mesa, si podemos hacer el debate, seguimos un poco avanzando en estos temas. Muchísimas gracias.